Libro de Apocalipsis, capítulo 2. ¿Cuántos de los que están aquí están casados? Un muy buen grupo. Tienen muchos años de casados algunos, otros quizá tienen menos. Dicen que según van pasando los años, el amor va madurando, vamos pasando de diferentes etapas, nos vamos conociendo un poco más. Así que voy a asumir que todos los que están aquí tienen ya varios años de casados, quizás más de 8, 10, 15, etcétera. Y en base a eso quiero que echen el reloj muy atrás. Y recuerde usted cuando estaba en la etapa de noviazgo, recientemente comenzado. Usted estaba en esa etapa tan bella. Recuerde cómo anda una persona que está recientemente enamorada. El que está recientemente enamorado cree que el mundo es color de rosa. Que todo es lindo. Alguien está al lado y le dice que le está yendo mal, que la cosa sí está difícil. No, mijo, no hable así. El mundo es lindo, la vida es bella, todo lo ve bonito. Te tiran un charco de agua, un carro por el lado, eso no es nada, total, la ropa. Todo está bien, te sientes bendecido. El Señor ha contestado a tus oraciones. Wow, qué felicidad. Miren, hay dos cosas que se dan cuenta uno. Ustedes verán que siempre mis predicaciones son muy joviales como pastor de jóvenes. El que entra a la universidad se da cuenta de inmediato, ese es un prepa, tiene un letrero en la cabeza que le dice que es nuevo. Lo mismo pasa con el que está recientemente enamorado. Anda con una cara de tonto, digo, porque está asfixiado, está enamorado. Recuerde un poquito esa etapa. ¿Y qué hace una persona que está recientemente enamorada? Hace cosas que en ese estado de éxtasis emocional, en ese estado de flechado, no lo hace, se inspira, escribe. Recuerda esas cartas. ¿Cuántos mandaron cartas de amor a su esposa? No, ok, no somos tan modernos, ¿verdad? Algunos quizás mandaron su email o algo, pero usted mandaba sus cartas y por ahí mandó esas promesas de amor. Algunos le echaban hasta perfume a la carta y cuando llegaba esa carta, wow, con ese olor porque usted está enamorado. Yo recuerdo que la manera como cuando yo finalmente me decidí, porque mi esposa al principio no estaba muy espiritual y me dijo que no. Me dijo que no y luego el Señor la tocó un tiempo después. Pero cuando ya me decidí a enamorarla, recuerdo que me gasté la mitad de mi salario en un arreglo floral. Y me inspiré ahí, le escribí unas cartas y le prometí el cielo y la tierra y todo lo que yo no tenía. Pero lo hice porque estaba decidido a conquistarla y dio fruto el atreverse, ¿verdad? Todos hemos tenido que hacer eso. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? ¿Por qué le hago esta introducción? Para que usted recuerde lo que se siente ese primer amor, para que usted recuerde lo que se siente ese sentir, ese primer sentimiento. Y no es que cuando tú dejas de sentir eso, has dejado de amar. Yo creo que lo que pasa es que el amor va pasando de etapas a etapas. Y aunque ya tú no sientas esas mariposas dentro de tu corazón, eso no quiere decir que tú has dejado de amar a esa persona. Pero sí hay unos hábitos, sí hay un sentir, sí hay una manifestación del amor que no puede dejar de ser. Y en base a esto, dice el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra. Y en los primeros, un paréntesis acá, en los últimos versículos del capítulo 1, el mismo Señor Jesucristo explica que las estrellas representan los ángeles en las iglesias y que los candeleros representan las iglesias. Así que aquí él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el dueño de las iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia,
y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es la Reina Valera 60, la que la mayoría de nosotros tenemos. El verso 4 en la Nueva Traducción Viviente, lee, que es una versión más actualizada, lee de la siguiente manera: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Fíjese que dice lo mismo, pero con palabras más actualizadas. En vez de decir, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, lo que le quiere decir, en un sentido más llano, es que entre ustedes no se aman como al principio, ni me aman a mí como al principio. Dígale al hermano que está a su lado: el Señor quiere que nos amemos como al principio. Como al principio. Yo quiero que hablemos bajo el tema volviendo al primer amor. Volviendo al primer amor. Y hablando de principios, quiero que ustedes vean conmigo brevemente el comienzo, el génesis, el origen de algunos hombres de Dios que a través de la palabra usted los ha conocido, ha escuchado hablar de él, ha escuchado incluso predicar acerca de ellos, pero no necesariamente desde este punto de vista. La palabra de Dios nos habla, tiene una peculiaridad. Usted toma un libro de cualquier persona fuera de la Biblia y se va a dar cuenta que en este libro habla de los logros de una persona, habla de las proezas, de las cosas buenas que ha hecho, y lees la biografía y te dice cuán grandes sacrificios ha hecho una persona. La Biblia tiene que ser el único libro que te dice tanto lo bueno como lo malo de todas las personas que ahí estuvieron. Te dice del rey David que era el hombre conforme al corazón de Dios, pero no por decir que era el hombre conforme al corazón de Dios te esconde las metidas de pata que este hombre tuvo delante de Dios. ¿Sabes por qué? Para que tú y yo sepamos que no es que seamos perfectos, lo que importa es que tengamos el corazón correcto delante de Dios. Que esto no se trata de que tú no falles, se trata de que tu Dios no falla. Y que, como decía el varón ahorita, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. En la palabra vas a encontrar errores de muchísimos hombres de Dios, de gente que eran mucho más perfectos que tú y yo, pero la Biblia no esconde sus errores. Y recuerden, por ejemplo, la historia del rey Saúl. El rey Saúl es un hombre con una historia muy peculiar, es una historia agridulce, porque Saúl, a pesar de que quizás muchos de ustedes no se habían dado cuenta o no habían escuchado predicar de eso o no lo habían leído, Saúl tuvo un excelente comienzo con el Señor. Tuvo un comienzo especial. Y es peor, y llama la atención que un hombre que tuvo un comienzo como este, ¿qué le pasó en el camino que de repente se desvió? La palabra nos cuenta que el rey Saúl es encontrado por el profeta Samuel en un tiempo donde él se encontraba en obediencia delante de su padre natural. Su padre se le habían perdido unas asnas y su padre le encomienda a Saúl la tarea de salir y buscar esas asnas. Así que Saúl no era un desobediente. Saúl se encontraba sacrificado, muy preocupado detrás de la propiedad de su padre. Estaba buscando algo que su papá le había encomendado. A tal punto se había entregado tanto a la misión que le había entregado su padre natural, no el Padre Celestial, que habían pasado ya varios días y su propio padre estaba preocupado por él, porque no sabía de él, porque Saúl estaba buscando en obediencia, estaba tratando de agradar a su papá. En ese momento, el profeta Samuel recibe la orden de Dios de ir a ungirlo
se encuentra con él y le dice: ten calma, eso que tú andas buscando, ya eso apareció. Y le revela el verdadero propósito por el cual él andaba en esa búsqueda. Porque mientras tú andas en obediencia, haciendo algo que quizás tú no entiendes, Dios te está preparando una bendición muy grande, aunque tú no sepas lo que estás haciendo, pero te encuentras en obediencia. Así que en desconocimiento de lo que estaba pasando en el mundo espiritual, pero por andar en obediencia, Dios le estaba preparando la mesa. Dios le estaba preparando la mesa. Se encuentra con el profeta Samuel y el profeta derrama sobre él una redoma de aceite y le dice: no te ha ungido Dios para que tú seas príncipe sobre su pueblo. Wow. Imagínense que usted estuviera ahí al lado de ese muchacho. Él estaba seguramente: ¿cómo? ¿Qué? No se imaginaba tal cosa. Para yo haber recibido esa unción. La unción es la acción de untar aceite. Él no había sido solo untado aceite, le habían derramado aceite sobre su cabeza. Algo especial había ocurrido en la vida de este muchacho. Y este muchacho, que no era muy conocido, quizás por ser muy espiritual. ¿De dónde yo saco esto? Porque el profeta Samuel le dice: te va a acontecer tal y tal cosa. Cuando tú salgas de aquí, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y cuando tú veas esa compañía de profetas, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y mudará tu corazón en otro hombre. Y vas a comenzar a profetizar juntamente con ellos. Y ese muchachito, que no era muy conocido como muy espiritual, cuando conoció a los otros profetas que vinieron sobre él, dice la palabra: el Espíritu de Dios vino sobre él y mudó su corazón en otro hombre. Y ese Saúl, que nunca antes había profetizado, comenzó a profetizar, comenzó a hablar de parte de Dios. Y los que estaban al lado de él comenzaron a decir: ¿cómo? Saúl también entre los profetas. Porque cuando desciende la unción de Dios sobre ti, Dios te transforma, cambia tu corazón. Tu boca empieza a decir palabras que antes no decía, porque desciende sobre ti una capacidad de Dios. Así que para este hombre, haber tenido la capacidad de repente de empezar a profetizar, algo de Dios descendió sobre Saúl. Algo de Dios había ocurrido en este hombre, que dice la Biblia que le mudó su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes le han querido pedir a Dios en alguna ocasión: Padre, muda mi corazón, transfórmame en otra persona. Saúl tuvo un primer amor. Saúl tuvo un encuentro fuerte con el Señor, de la misma manera que otras personas. ¿Qué le pasó a este hombre? Este no es el Saúl del que nosotros escuchamos predicar, que se apartó delante de la presencia de Dios, que se convirtió en una especie de político, que quería estar bien con Dios y quería estar bien con sin fallarle a los hombres. Quería estar bien con Dios sin ofender a los hombres. Y la gota que derramó el vaso fue precisamente esto: el querer agradar a la gente más que a Dios. El talón de Aquiles, la debilidad. El problema de Saúl es que quería estar bien aquí en la tierra en vez de preocuparse por estar bien allá arriba en el cielo. El problema de Saúl fue que se le olvidó que su reinado aquí en la tierra dependía de su relación con el Rey del cielo. Porque todo lo que está aquí abajo depende de lo que está allá arriba. Todo lo que se ve depende de lo que no se ve. Porque lo que fue creado por lo que se ve, fue creado de lo que no se ve. Así que este hombre se le olvidó el principio fundamental, y por querer estar bien con la gente aquí debajo, se descuidó de estar bien con el de allá arriba. Y al descuidarse del Todopoderoso, Dios manda, yo le diría el boche más fuerte que Dios ha dado en la Biblia. Dios le dice a Saúl a través del profeta Samuel: me voy a buscar uno mejor que tú. Usted se imagina que usted le digan: mira, tú estás despedido, nos vamos a buscar uno que sea mejor que tú. ¿Por qué? ¿Qué le pasó en el camino a este hombre? Que ese Saúl que Dios le mudó su corazón, que Dios lo cambió en otra persona. ¿Qué le pasó? Una persona que tuvo un comienzo como este, ¿qué le pasó? Hay más personas en la Biblia que tuvieron un primer amor muy fuerte. ¿Sabe quién tiene que haber tenido un primer amor extraordinario? Aunque no encontremos el texto en la palabra. ¿Sabe quién? Judas. Sí, Judas, el que traicionó al Señor. Porque yo no puedo llegar a pertenecer a un círculo de intimidad tan grande sin haber tenido un comienzo excepcional con el Señor.
Yo no puedo, yo no puedo lograr que me nombren el tesorero. ¿Usted sabe lo que es el tesorero? El que firmaba los cheques. Si yo no tenía una confianza muy grande con el presidente del ministerio. Es decir, y me voy aún más lejos, Judas no tiene que haber tenido un comienzo excepcional, un primer amor, un asfixie grande con el Señor, para llegar a tal punto que dice la palabra: el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Es decir, de los 12 apóstoles, Judas tenía tal cercanía. Sabemos que Juan dice que él se recostaba en el pecho. Sabemos que la Biblia ilustra que Pedro iba siendo entrenado para ser el líder de los 12. Pero el nivel de cercanía tal de Judas era que de los 12, el único que metía la mano en el plato junto con el Señor era Judas. Es decir, hay personas de confianza. Todos ustedes tienen personas de confianza a su lado. Personas a las cuales ustedes le confían algunas cosas. Personas sobre las cuales quizás tú dejas una posesión bajo un cuidado. Pero el que come al lado contigo, se mezclan las manos. Antes no habían tenedores, no habían cubiertos. Se mezclaban las manos en el mismo plato. Aquel a quien tú le concedes la confianza de manejar el dinero no es cualquier persona. Es una persona que ya ha tenido cierto nivel de intimidad contigo. ¿Qué le pasó a este tipo? ¿Qué le pasó a este señor? Que después de haber tenido, aunque la Biblia no lo diga literalmente, y Judas estaba asfixiado de Jesús, y Judas estaba enamorado del Señor, por cuanto se le concedió ese alto nivel de confianza, tuvo que haber estado muy cerca del Señor en ese momento. ¿Quién más en la Biblia encontramos que tuvo un comienzo excepcional? Ustedes van a poder encontrarse con diferentes historias, con diferentes personas que tuvieron un comienzo impresionante, pero algo ocurrió en el camino. Algo ocurrió en el camino que el final no fue igual al principio. ¿Sabe quién tuvo un comienzo excepcional también? Salomón. El rey Salomón. Quizás como pocos en la palabra del Señor nos encontraremos comienzos como el rey Salomón, hijo del rey David, sobre quien había una promesa impresionante de parte de Dios de mantener su reinado. Dios se le aparece a Salomón en sueños y le hace una pregunta que quizás muchos de nosotros quisiéramos que algún día Dios nos hiciera. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí, tienen peticiones delante de Dios? Le han pedido cosas a Dios en oración. ¿Y cuántos han recibido esa contesta? Algunas, otras no. ¿Sí o no? Algunas sí, otras no. Bueno, Salomón, el caso de Salomón no fue así. Dios se le presenta en sueños y le dice: pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Y yo me imagino, si Dios viniera donde nosotros en este momento y nos dijera: miren lo que es tener un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Si Dios viniera en este momento y te dijera: Tito, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, ¿qué tú le contestarías? Si el Señor viniera en este momento y te dijera: Oliver, pídeme lo que tú quieras que yo te dé, ¿qué tú le dirías? ¿Qué yo le diría al Señor? ¿Sabe? Inmediatamente nos llegan todos esos deseos, todos esos anhelos. Padre, esos enemigos los quiero a mis pies, mi Dios. Esa muchacha que me dijo que no, la quiero verme pidiendo, Padre Celestial. Lo que sea. Ese trabajo que me negaron, ese negocio que me salió mal, aquellas cosas. Tengo 7 años, Señor, pidiéndote por esto, por aquello y por lo otro. Puede que te lleguen muchas peticiones y son naturales, no están malas, porque el mismo Dios es que nos dice: sean conocidas delante de Dios todas tus peticiones con oración y ruego. Es decir, Dios quiere conocer tus peticiones, Dios quiere conocer lo que está en tu corazón, pero hay un nivel de petición que excede, que está por encima aún más, y es el nivel de petición que a Dios le agrada, que Dios quiere para tu vida. Porque cuando tú le dices a Dios: yo me someto a tu voluntad, tú le estás diciendo: no se haga en mí de acuerdo como yo quiero, sino de acuerdo a tu diseño. No quiero pedirte de acuerdo a mi carne, no quiero pedirte de acuerdo a mis apetitos, yo quiero pedir de acuerdo a tu santa y bendita voluntad.
Cuando yo pido de acuerdo al orden de Dios, se hace más fácil para Dios contestar la petición. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo pido de acuerdo al deseo y de acuerdo al diseño, de acuerdo al plan que Dios tiene para mi vida, se le hace más fácil a Dios contestar positivamente la oración. Y este fue el gran secreto de Salomón. Dice la palabra que Salomón no pidió para él, no pidió riquezas. Dios le dice, Salomón pidió para Dios. Él le dijo, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y entre el mal. Óyeme, ¿cuántos? Un rey, un presidente tiene muchos problemas. ¿Cuántos saben eso? Un rey tiene muchos problemas que atender. Un presidente tiene una popularidad que mantener. Este tipo no le preocupó que el pueblo estuviera detrás de él. Señor, dame un pueblo sumiso, Padre. Quizás esa sería la oración de un pastor. Dame un pueblo sumiso que entienda la visión. Dame un pueblo noble, un pueblo humilde, un pueblo que se deje guiar. No pidió nada de eso. Pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Pidió que a Dios le diera entendimiento. Dame discernimiento, dame sabiduría para poder juzgar a tu pueblo. Dios contesta, por cuanto tú no has pedido riquezas, ni fama, ni gloria, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, te concedo eso que pediste y todo lo otro que no pediste también. Y en Salomón se cumple la palabra que Jesús mismo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo dice? Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y luego las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué? Si lo pusiéramos en dominicano, en español, dijera, pide para mí y yo voy a pedir para ti. Pide para mi gloria que yo voy a pedir para tus necesidades. Porque aquellos que honran a Dios, Dios lo honra a ellos también. Aquellos que piden para Dios, Dios pide para ellos también. Entonces, como Dios vio en él un corazón, miren qué primer amor tenía este tipo, tenía este hombre. Como Dios observó en él la intención de agradarle. Porque para yo pedir, óyeme, para yo pedir para Dios es como el corazón de un padre. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Los que son padres me van a entender. Para yo pedir, si yo tengo la oportunidad de pedir lo que sea, y yo no pido para mí, es que yo tengo un corazón muy desprendido. Es como los padres. Los padres puede que tengan necesidad de una camisa, puede que tengan necesidad de un viaje, puede que tengan necesidad de tal cosa, pero si tú sabes que hay una necesidad para tu hijo, primero va la de tu hijo. Primero va la necesidad de aquel que te necesita. Es un corazón desprendido, un corazón desinteresado. ¿Cuántos me están entendiendo? Un corazón que no pide para lo suyo propio, que es como dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden para gastar en sus propios deleites. Y ahí la clave del por qué a veces no recibimos muchas cosas, porque estamos pidiendo para mí, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame aquello, bendíceme de esta manera. ¿Qué tal si empezamos a decir, Señor, bendícela a ella, Señor, concédele a él su petición, Señor, ayuda a fulanito de tal? ¿Qué tal si empezamos a virar el orden de nuestras peticiones? En vez de pedir para mí, pido para allá. ¿Cómo yo sé que mis oraciones están siendo egoístas? Cuando el centro de mi oración soy yo. El centro de mis peticiones soy yo. Y Dios anda buscando que yo me preocupe más por mis hermanos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Salomón, entonces, tuvo este comienzo excepcional. Y todos sabemos la funesta historia del rey Salomón. Un hombre que empezó con tal gloria. Miren, en la palabra de Dios encontramos que Dios es celoso con la palabra gloria, que Dios es celoso con esta palabra. En la Biblia, del único hombre que yo escucho que Dios le dio gloria fue del rey Salomón. Impresionante. Te voy a dar gloria, le dijo Dios. Un comienzo de esta manera, riqueza. Salomón era tan famoso, amados hermanos, porque Dios derramó sobre él tal sabiduría. Tuvo un comienzo tan excepcional que venían reyes de otros pueblos a ver la hermosura del reinado de Salomón, a ver lo que Dios había hecho con este hombre. Venían gente, turismo de monarquías, venían a ver la gloria de lo que Dios había hecho con Salomón. Sin embargo, cuenta la palabra de Dios que este hombre que tuvo un comienzo excepcional, de repente algo le ocurrió en el camino y Salomón se apartó de los caminos de Dios y comenzó a adorar dioses ajenos.
cuando rindió su corazón a otros dioses, porque las esposas que se buscó le hicieron inclinar su corazón ante dioses paganos. Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios prohíbe el yugo desigual? Ay, hermano, es que ella es muy buena persona, es que él es muy buen muchacho. Mire, él es trabajador, él es muy bueno, él es una persona estudiosa, sí, pero no es cristiano, pero no teme a Dios. El problema del yugo desigual es que el único que sale perdiendo en el yugo desigual es el Hijo de Dios. El único que sale perdido en el yugo desigual es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa persona va a hacer inclinar tu corazón para hacer abominación delante de Jehová. Que fue lo que pasó con Salomón. En un pleito, el Señor no quiere ni va a competir por el señorío de tu corazón. Nunca, no va a competir. ¿Es de Dios o no es de Él? No va a haber una competencia nunca. Cuando viene un yugo desigual a la vida de una persona, empieza a competir por el señorío de tu vida. Y quiere hacer inclinar tu corazón ante cosas que no agradan a Dios. Nadie que se haya metido en un yugo desigual sale ganando. Nadie, nunca, nunca. Inclusive luego de que la persona quizás se arrepiente porque Dios tiene misericordia, tampoco es un buen ejemplo, porque la desobediencia no se va a convertir en obediencia porque Dios haya tenido misericordia de la persona. Entonces, Salomón, que empezó de tal manera, termina el hombre que tiene la mayor sabiduría. Satanás quiso tronchar la gloria que Dios le había dado a este hombre. Le tronchó el final. Le tronchó el final de su vida, porque tenemos que recordar, cuando leemos la palabra, tenemos que ver que este hombre que tuvo un comienzo tan impresionante, que Dios se le apareció en sueño, que Dios lo bendijo, que Dios le dio tal cosa, algo le pasó en el camino que se olvidó de su Dios, a tal punto que Dios tiene que romper el reino de Salomón y lo entrega en manos de Jeroboam, 10 de las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? El primer amor. ¿Por qué hay hombres en la palabra que vemos que comenzaron de una manera excepcional y de repente algo les pasó en el camino? Miren lo que dice de nuevo Apocalipsis 2:5. Hoy voy a hablarles en esta parte sobre ¿por qué perdemos el primer amor? ¿Qué dice el verso 5? Repita conmigo. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Por una de las razones por las cuales perdemos el primer amor. ¿Por qué perdemos el primer amor? Cuando olvidamos de dónde hemos caído, de dónde Dios nos recogió. Perdemos el primer amor cuando se nos olvida la obra que Dios ha hecho con nosotros. Ya se te olvidó, ya estamos santificados, estamos bendecidos, estamos limpiecitos, nos levantamos con paz en mi corazón. Yo no sé cuántos de ustedes antes se levantaban con una carga en su corazón. Yo me levantaba con una carga, me sentí incómodo, sentía como que mi vida no tenía mucho sentido. Me levantaba y no había una razón de respirar. Algo por dentro me decía que algo estaba incómodo. Era el llamado de Dios sobre mi vida y no podía dormir tranquilo hasta que contesté ese llamado de Dios sobre mí, hasta que le abrí las puertas de mi corazón a Jesús. Cuando olvidamos eso que Dios hizo conmigo, todos los delitos, todos los pecados, cómo era nuestra vida antes de venir a los pies del Señor, se empieza a enfriar el primer amor, se empieza a enfriar eso que empezó a generar un fuego, una llama dentro de nuestros corazones. Pero Dios quiere que tú tengas escrito en una mascota, en un email, en tu palabra, en tu casa, en las paredes, todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que tú eras antes y lo que tú eres ahora, lo que Dios hizo con tu familia, lo que Dios va a hacer con tus hijos, lo que Dios va a hacer con tu vida. No se te puede olvidar del lodo donde Dios te sacó. No importa cuánto Dios te haya bendecido, lo que tú eres hoy en día lo eres por la gracia de Dios sobre tu vida. Lo que tú eres hoy en día es porque la sangre del Cordero te roció, te bañó, te tintó de rojo. Lo que tenemos hoy en día es por su gracia, es por su misericordia. Y escucha bien, no importa dónde Dios te mande, nunca podemos darnos el lujo de olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros. Nunca, no importa lo que Dios te prospere, no importa lo que Dios te bendiga, tú tienes que recordar siempre de dónde Dios te sacó. El no olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros era uno de los objetivos principales de la Pascua de Dios. Coman hierbas amargas, pan sin levadura. Y esta noche yo voy a pasar el heridor. Mojen
las puertas de sus casas con la sangre del cordero. Y cuando el heridor pase, pasará por encima de ustedes al ver la mancha de la sangre. Mientras ustedes comen, estoy parafraseando, mientras ustedes comen hierbas amargas y panes sin levaduras. Y les dijo el Señor, y harán esto de generación en generación, por estatuto perpetuo. Y cuando sus hijos pregunten luego, ¿qué es este rito? Ustedes le dirán, es la Pascua del Señor, quien pasó por nosotros de largo y no hirió a nuestros primogénitos. Es decir, lo que Dios quiere con la celebración de esta fiesta era que su pueblo no se olvidara. Repita conmigo, no se olvidara. Que tus hijos no se olviden, que tus nietos no se olviden lo que Dios ha hecho contigo. Y lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Jesús es nuestra Pascua. Él dijo, tomen este pan y este vino y háganlo en memoria, para que no se te olvide. ¿Por qué tomamos la Santa Cena? Para que a ti no se te olvide que tu maestro dejó que le clavaran sus manos. Para que a ti no se te olvide que por sus llagas tú fuiste sanado. Para que a ti no se te olvide que tu salvación para ti fue gratis, pero a Dios le costó muy caro. Para que no se te olvide todo lo que Dios ha hecho por ti. Porque en el momento que tú olvidas lo que Dios ha hecho por ti, se te empieza a olvidar el primer amor, se te empieza a olvidar ese fuego. Antes orábamos con mucho fervor, buscábamos de su palabra, estábamos en todos los retiros, estábamos en todos los eventos. Ahora Dios te bendijo con un nuevo trabajo y ya no tienes tiempo. Entonces, como decía el pastor Wagner, por causa de la bendición que Dios te ha dado, entonces tú dejas de buscar de Dios. No, así no funciona. Así no funciona. Dios quiere que por causa de la bendición que Él te ha dado, aún con más fervor tú vengas y te arrodilles delante de su presencia. Recuerden lo que Dios ha hecho contigo. No puedo olvidar nunca, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos podemos olvidar de dónde nos sacó Dios. De dónde Dios te sacó, tú lo sabrás. Pero yo sé que era un lodo cenagoso, yo sé que era un lodo, yo sé que era una mugre, se llama mundo. Y yo sé que antes de Jesús, tú quizás, no estoy diciendo que tu familia eran familias de delincuentes, no estoy diciendo eso. Pero estoy hablando en un sentido espiritual. Porque tú y yo sabemos que antes de Jesús, nuestro destino era muerte. Y ahora por causa del sacrificio de nuestro Maestro, tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué olvidamos el primer amor? Por estar muy afanados. El afán, escuche esto, el afán tiene el gran potencial de quitarte el gozo. El afán y la ansiedad tiene el gran potencial de ocultarte todas las bendiciones que Dios te ha dado para que tú te enfoques en los problemas. Es decir, tú estás muy afanado y es como que perdiste si yo me quito estos lentes, yo los estoy viendo a ustedes. Pero ahora lo estoy viendo un poquito borroso, no los estoy viendo bien. Eso provoca el afán. El afán me imposibilita ver claro lo que Dios tiene para mí. Estoy muy afanado, estoy muy turbado. Yo sé que hay una bendición, yo sé que hay algo bueno de Dios sobre nosotros. Yo sé que viene algo bonito de Dios, pero no lo estoy viendo bien porque estoy muy afanado. Porque al estar muy afanado estoy dedicando demasiado tiempo a lo que no tengo que dedicarle tiempo. Estoy sin descanso, estoy sin detenerme, estoy corriendo, estoy pensando solo en los problemas. Estoy afanado, estoy turbado. Solución del afán. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Dice el profeta: así dijo Jehová. Repita conmigo: paraos en los caminos. Es decir, dígale al hermano que está a su izquierda, porque siempre decimos el de la derecha. Hoy dígale al de la izquierda: detente. Párate. Stop. Párate. Psst. Tranquilo. Detente. Sí, porque el que está afanado está corriendo, está inquieto, está moviéndose. Entiende que es por su propia fuerza, entiende que es por todo lo que él pueda hacer. Entiende que tiene que afanarse mucho, que si se queda tranquilo no va a llegar lo que está esperando. Yo te digo, está quieto y conoced que Él es Dios.
está quieto y conocer que Él es Dios. En paz y en calma tú vas a recibir tu victoria, porque no depende de tus fuerzas, no depende de lo que tú puedas hacer. Cuando tú depositas tu confianza en el Señor, le estás diciendo: Padre, no depende de lo que yo pueda hacer, depende de quién yo he puesto mi confianza. Depende de tu poder. ¿Qué es eso de tener paz en medio de la tormenta? Es que el mundo se está acabando y tú estás tranquilo porque tú has depositado tu confianza en el banco de los cielos. Detente, párense, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántos quieren descanso para sus almas? Estar en paz en medio de la tormenta. El Señor nos dice: párate, detente en los caminos. Es decir, párate de eso que tú estás haciendo. Pregunta por la senda antigua. Pregunta cuál era el camino, cómo era que me comportaba antes. Miren que Dios hace mucho énfasis en las primeras obras. Mira que Dios hace mucho énfasis en eso que tú hacías antes, en cómo te comportabas. Porque cuando tú estás en el primer amor, tú no estás preocupado por el trabajo, tú no estás preocupado por la escasez, tú no estás preocupado por el mañana, tú estás asfixiado de tu Señor. Lo único que te concentra es estar en la presencia de Dios. Lo único que te da paz es estar en su gloria. Lo único que te da paz es su palabra. La televisión no te va a dar paz. Amigos inconversos no te van a dar paz. Los políticos no te van a dar seguridad. Tu confianza tiene que estar depositada en Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede darte paz, que está saciando tu alma, la que está buscando tu alma. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios es el único que puede saciar tu sed. El único que puede saciar la necesidad que está en tu alma. No la va a saciar tu esposo, no la va a saciar el dinero. El cielo y la tierra van a pasar, pero esta es su bendita palabra. Nunca, nunca, nunca va a pasar. Las promesas de Dios para tu vida son eternas. Tu crisis va a tener una fecha de expiración, pero la gloria que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti, no tienen fecha, son eternas. Hay descanso, hay paz para aquellos que depositan su confianza en el Señor. Y esto no quiere decir que Dios no sabe la situación. Dios sí la sabe. La sabe tanto. ¿Sabe qué tanto la sabe Dios? No se ofendan por lo que voy a decir. La sabe tanto que Él la permitió. Nada te acontece sin que Dios lo permita. Nada, nada, nada. Y el enemigo no puede tocarte. No puede tocarte porque tú estás cercado por el Maestro. Y si te toca es porque Él le dio permiso. Entonces, primer amor. Dios sabe todas las situaciones. Nótese que lo que les estoy diciendo en esta mañana, como le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso, no fue que la iglesia dejó de amarlo. ¿Cuántos entienden eso? No se trata de que tú te has descarriado o que yo me he descarriado. No se trata de eso. No se trata de que tú has dejado de amar al Señor. No. Ese no es el dilema. Lo que pasa es que Dios nos ama tanto que Dios quiere mantener tu relación con Él de la manera fresca, de la manera como empezó. Recuerden este instante, en unos segundos, cómo era tu relación con el Señor cuando tú comenzaste. Aquellos que tienen 20, 15, 10 años, 8 años y ya has pasado por todo, has estado allá arriba en la gloria con Dios. De repente en otros tiempos entraste en tiempos secos, entraste en tiempos donde por un tiempo quizás no escuchaste la voz de Dios. De nuevo volviste y escuchaste su mano. Has pasado en altas y bajas. Eso es lo que quiero decir. Recuerda en este instante cómo era tu relación con el Señor al principio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú te mantengas enamorado de Él como al principio. Que tú te mantengas susurrándole al oído, que tú te mantengas en ese amor como estuvo al principio, cuando tú no sabías tanta Biblia quizás, cuando tú no habías escuchado tantos mensajes, cuando tú no tenías experiencia evangélica. No, tú eras un bebé espiritual. Tú amabas a Dios simplemente porque Él había tocado tu vida, le creías todo lo que Dios decía. No había incredulidad que pudiera penetrar tu corazón crédulo. Estabas ahí en todo tiempo buscando de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere?
¿Qué es lo que Dios dice? Que ames a tus hermanos como al principio, que le ames a Él también como al principio. Repita conmigo, como al principio. Como al principio. No es que hemos dejado de amarlo, es que volvamos a amarlo como al principio. Vamos a estar de pie. Es que volvamos a amarle como al principio. Como al principio, el primer amor. Comamos nuestra Pascua. La Pascua nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros. Nos recuerda todo lo que Él hizo, todo lo que Él hizo. Y note esto, antes de Jesús, antes de la cena del Señor, la Pascua que los hijos de Israel tenían que celebrar era desagradable al paladar. Quiere decir eso, que eso de donde Dios te sacó, yo sé que seguramente es amargo. Pero de vez en cuando hay que recordar. Hay que recordar. ¿Sabe por qué? Una de las cosas que yo más me he dado cuenta, amados hermanos, es que nuestra mente es muy ingrata con Dios. Cuando todos nosotros entramos por un proceso de prueba, quizás estamos afanados, estamos turbados, y como les dije ahorita, no puedo ver bien porque estoy afanado. Yo necesito ponerme los lentes de la calma. Porque cuando yo me pongo los lentes de la calma, recuerdo, ven acá, el mismo Dios que me ayudó hace 15 años, el mismo Dios que me ayudó hace 10 años en esta situación, es el mismo Dios que me va a ayudar también hoy. Es el mismo Dios, porque Dios no cambia, ni tiene sombra de variación. Él no cambia, Él no cambia, Él no cambia. El mismo Dios que te amó, que tú llorabas delante de su presencia cuando te arrodillabas a orar, es el mismo Dios que te está esperando también hoy. Es el mismo. Porque adivinen, cuando pierdo el primer amor, me siento como, ¿cuántos han tenido su celular como sin señal? En un sitio, quieres llamar a un lugar, no hay señal. Tienes el teléfono, pero no hay señal, y sin señal el teléfono no funciona. El que ha perdido el primer amor está así como, tiene el teléfono, tiene el conocimiento de que hay un Dios que le ama, pero no puede llamar. Te sientes impotente, no hay señal, estás desubicado. Dios te quiere dar la señal de nuevo. Dios te quiere poner hábil, porque cuando Dios te visita, Dios restaura tus funciones originales. Cuando Dios te visita, Él hace nuevas todas las cosas. Te da fortaleza, te da vida, te da plenitud de nuevo. Dios quiere que nosotros estemos en ese primer amor constante, que no lo olvides. Él no lo ha olvidado.